Bien, vamos a pasar a resolver el ejercicio de práctica de cantidad de reactivos y productos. ¿Ya? El enunciado dice así: la reacción entre el aluminio y el óxido de hierro, aquí tenemos el aluminio y el óxido de hierro, puede producir a temperaturas cercanas a 300 grados centígrados. ¿Ya? Entre estos dos van a combustionar, se van a formar y van a reaccionar y pueden aguantar una temperatura de 3000 grados centígrados. Como dato, ¿sí? No nos sirve de nada la temperatura, pero es un dato que nos da. En un proceso se hicieron reaccionar, vamos a anotar, nos están dando datos, pero antes de eso vamos a anotar la ecuación química acá. 2 de aluminio más, esto mejor vamos a anotarlo mejor. Tenemos 2 mol de aluminio más hierro, un mol de hierro, oxígeno 3. Combustionan como óxido de hierro por si acaso, aluminio 2, oxígeno 3, óxido de aluminio, más 2 mol de hierro. Estamos copiando simplemente la ecuación. Dice que en un proceso se hicieron reaccionar 124 gramos de aluminio, se han hecho reaccionar esta cantidad. Dice que 124 gramos de aluminio con 601 gramos de óxido de hierro, con esta otra cantidad, con 601 gramos de óxido de hierro 3, ¿no? Vamos a hacer nuestras incógnitas, qué es lo que queremos obtener. Dice, como A, calcule la masa en gramos de óxido de aluminio que se formó. Calcular la masa en gramos de óxido de aluminio que se va a formar. O sea, nos están preguntando cuánto de producto se va a formar a partir de estas dos reacciones, del aluminio y el hierro, ¿sí? El B nos pregunta qué cantidad de reactivo en exceso se recupera al completarse la reacción. La masa del reactivo en exceso. Como son cantidades de reactivos y productos, mientras más reactivos o menos reactivos, lo que el empresario quiere es obtener mayor producto, ¿no ve? Al hacer reaccionar aluminio con hierro, queremos saber cuánto de óxido de aluminio vamos a obtener, ya sea para la industria, para la venta. Eso nos están preguntando. Entonces lo que queremos saber, ¿cuál de estos o cuál de estos dos va a generar mayor cantidad en moles, en número de moles? ¿Ya? Para eso tenemos que, en primer paso, averiguar cuál es el reactivo limitante, ¿sí? Uno de los dos va a ser el reactivo limitante, ya sea el aluminio o ya sea el óxido de hierro. ¿Ya? Digo el reactivo limitante porque se va a acabar primero uno de los dos en la combustión y el que se acaba primero va a limitar la producción del óxido de aluminio, ¿ya? Entre estos dos. Para ello vamos a verificar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en el exceso. Para poder verificar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en el exceso, tenemos que hallar sus masas o pesos moleculares de cada uno de estos, ya, compuestos que vamos a trabajar. Hallamos así, masa molecular. Vamos a hallar primero del aluminio, no tiene subíndice. Hallamos de esta forma: aluminio está trabajando con un subíndice 1 que no se lo ve, por sacamos la unidad de masa atómica del aluminio, que es 26.98. ¿Ya? Esto lo vamos a poner de este color. Subíndice un átomo por la unidad de masa atómica que sacamos de la tabla periódica, 26.98. 26.98 va a dar un resultado. Y entonces solamente es eso, como no tiene otro compuesto el aluminio, solamente entonces 26.98 gramos sobre mol es la masa molecular del aluminio. ¿Ya? Del aluminio. Esta es la masa molecular. De la misma forma, pasamos allá del óxido de hierro. Nos ponemos aquí hierro 2, oxígeno 3. ¿Cuánto de cuánto nos va a dar? Queremos hallar su masa molecular para poder trabajar.
necesitamos la masa molecular porque es el único que engloba moles a gramos, ¿no ve? Entonces hallamos aquí hierro 2 está trabajando así, oxígeno 3 está trabajando así, ¿sí? Hierro 2 dice que 2 multiplicado por la unidad de masa atómica del hierro, que lo vamos a encontrar en la tabla periódica. Deme unos 2 minutitos, voy a sacar la tabla periódica. Ya. Hierro está trabajando con 55.84. 55.84 unidad de masa atómica es eso, ¿verdad? Nos va a dar un resultado. El oxígeno está trabajando con 3 multiplicado por 16. Pasamos a la calculadora. 55.84 por 2, 55.84 por 2 nos da 111.68. 111.68. 3 por 16 nos da 48. Sumados estos dos nos da el resultado como la masa molecular. 48 más 111.68 de una masa molecular de 159.68. 159.68 gramos sobre mol. ¿Sí? ¿De cuál más nos faltaría hallar? Su masa molecular, de los cuales vamos a trabajar. Hemos hallado de este, hemos hallado de este y hemos hallado de este. Falta de este. Aluminio 2, oxígeno 3. Dice que el aluminio está trabajando con 2. Aquí el oxígeno está trabajando con 3. ¿Ya? De la misma forma pasamos 2 multiplicado por el aluminio. Está trabajando con 26.98. Está en la tabla periódica. Acá arriba también lo hemos encontrado. 26.98 por 2. El oxígeno está trabajando con 3 por 16. ¿Sí? El resultado de estos dos nos va a dar el peso o masa molecular de este compuesto, del óxido de aluminio. 26.98 por 2 más 3 por 16. Entonces, a ver, vamos a multiplicar 26.98 por 2, 53.96. 3 por 16 nos da un resultado de 48. Si sumamos ambos miembros, nos va a dar un resultado de 101.96, casi 102, ¿no? 101.96 gramos sobre mol. ¿Ya? Los recordaremos un poquito para poder hacerlo entrar. A ver, esto de acá. Por órdenes de espacio nomás. Acá lo ponemos. Continuamos. Estamos escribiendo mol. ¿Lo ven? Que queremos decir gramos sobre moles. Esta es la sumatoria. Gramos sobre mol. ¿Ya? Una vez teniendo ya las masas o pesos moleculares de cada compuesto, vamos a pasar a sacar sus relaciones, ¿sí? Por ejemplo, dice que el método del mol, aquí lo vamos a poner, método del mol, que relaciona de mol a mol. Por ejemplo, 2 mol de aluminio, ese tiene una igualdad estequiométricamente a 1 mol de oxígeno de aluminio 2, oxígeno 3. Un mol de hierro estequiométricamente tiene la igualdad de un mol de aluminio, oxígeno 3. ¿Sí? Para poder hallar el método de mol significa que los coeficientes estequiométricos en una reacción química se puede interpretar como el número de moles de cada sustancia. Dicho eso, vamos a pasar a hacer así: 2 moles de aluminio, como hemos indicado. 2 mol de aluminio. Estequiométricamente significa este signo que tiene en forma de gusanito a 1 mol de óxido de aluminio.
un mol de óxido de aluminio. También un mol no tiene un número, se supone y se sobreentiende que tiene uno. Un mol de óxido de hierro, estequiométricamente también vale un mol, se subentiende que tiene uno acá. Un mol de aluminio 2, oxígeno 3, ¿sí? De la misma forma podemos relacionar este con 2 de hierro, el 2 de aluminio con el 2 de hierro, ¿sí? Todos se relacionan con todos. Ese es el método de mol. Teniendo ya estas dos relaciones, pasamos a resolver nuestro primer inciso, ¿sí? Si se dan cuenta, lo primero que hemos hallado es hallar las masas moleculares, luego hemos hallado las relaciones bajo el método del mol. Para hallar el inciso número A, volvemos a la pregunta, calcule la masa en gramos de aluminio, de óxido de aluminio que se formará. Nos está pidiendo, a partir de 124 gramos de aluminio, ¿cuánto de esto se va a formar? Tenemos que tener en cuenta que eh, en las reacciones podemos relacionarlo solamente mol a mol. 2 mol de aluminio da a 1 mol de aluminio de óxido 3, óxido de aluminio, ¿sí? Podemos pasar a convertir estos 124 gramos a moles, y una vez que tengamos moles podemos pasar a relacionar con la ecuación que nos han brindado. Ya, pasamos a relacionar. Dice así: de aluminio usamos su masa molecular, que dice que tiene 1 mol de aluminio, tiene 26.98 gramos de aluminio. Entonces ponemos acá 1 mol de aluminio contiene 26.98 gramos de aluminio. Si se dan cuenta, ya podemos tachar acá, gramos con gramos se van a ir. Pero no queda ahí todavía, tenemos que encontrar cuánto de esto va a obtener a partir de esto, ¿sí? Entonces tenemos que 2 mol de aluminio nos va a dar una relación estequiométrica de 1 mol de óxido de aluminio, aluminio 2, oxígeno 3, esa relación estequiométrica, ¿sí? Lo hemos sacado acá. 2 mol de aluminio es 1 mol de aluminio 3, esa relación para darnos cuenta, ¿sí? Pero no nos está pidiendo cuánto de esto se ha formado. Queremos saber cuál es el reactivo limitante, y a partir del reactivo limitante entre estos dos, uno de los dos tiene que ser el reactivo limitante. A partir de ese reactivo limitante vamos a poder obtener cuánto de esto se ha formado. No sabemos todavía. Primer paso, hemos dicho que era hallar el reactivo limitante. Para hallar el reactivo limitante tenemos que pesar en moles. A partir de esto, cuánto de moles nos da esto, y a partir de esto, cuánto de moles nos da esto, ¿sí? Aquí vamos a ponerle una igualdad. Vamos a continuar con el segundo. Tenemos que 1 mol de óxido de hierro, nos hemos sacado aquí, vale 159.68 gramos de óxido de hierro, vale 159.68 gramos de óxido de hierro 3. Si se dan cuenta, aquí gramos con gramos ya pueden irse. Seguimos multiplicando. Ya que hemos hallado el óxido de hierro 3, lo hemos convertido a moles, podemos pasar a hacer la relación estequiométrica. Decíamos, 1 mol de hierro, de óxido de hierro, nos da como resultado 1 mol de óxido de aluminio. Pasamos de esta manera: 1 mol de óxido de hierro 3 nos da 1 mol de aluminio, oxígeno 3. Una vez convertidos estos dos ecuaciones, para ver cuál es el reactivo limitante, para pesar cuánto nos va a dar. Para esto necesitamos hallar cuántos moles nos dan cada uno, ¿sí? De la ecuación de este va a ser el 1 y este va a ser el 2. Del 1 pasamos a multiplicar, no nos olvidemos que todo lo que multiplica arriba pasa, bueno, todo lo de arriba entre todo lo de abajo.
124 gramos por 1 dividido entre 26.98 por 2. Nos da un resultado de, vamos a anotarlo aquí, 2.29 mol de aluminio. Fíjense, este mol con mol se va ahí y nos va a quedar óxido de aluminio. Óxido de aluminio. Primer resultado. Tenemos que comparar con el segundo. Pasamos a hacer la multiplicación. 601 por 1 dividido entre 159.68. Nos da un resultado de 3.76. Vamos a redondear con dos decimales. Moles de aluminio 2, oxígeno 3. ¿Sí? Si se dan cuenta, a partir de esta cantidad hemos llevado a moles, y a partir de estos moles hemos relacionado esto con esto nos da esto, y esto con esto nos da esto. De 124 gramos de aluminio nos da 2.28 moles de óxido de aluminio. De 601 gramos de óxido de hierro llegamos a obtener 376 moles de óxido de aluminio. ¿Sí? Acá tenemos que nosotros verificar. Dice que el reactivo limitante es el que primero se acaba y el que viene en mayor cantidad en relación al otro. Entre los dos, ¿cuál es el menor? Ese es el reactivo limitante. 2.29 es menor a 3.26. Sí, entonces este es el reactivo limitante. ¿Sí? A partir de este reactivo limitante podemos saber la masa en gramos de óxido de aluminio que se va a formar. Porque si podemos ver de óxido de hierro, ¿cuál es más caro? Obviamente es el aluminio que el hierro, ¿no ve? Si vamos a una herrería o a una ferretería donde venden materiales de construcción, vamos a darnos cuenta que el aluminio tiene más valor que el óxido de hierro. Y obviamente es el que se acaba primero y es el que limita cuánto se va a formar. A partir de esto, como ya tenemos estos dos datos del reactivo limitante, que es la clave para resolver el problema, vamos a pasar a calcular el inciso A. Para eso nos ponemos aquí el inciso A. A partir de 2.29 mol de óxido de aluminio, de óxido de aluminio, ¿está bien? ¿Cuánto en gramos se va a formar? O sea, vamos a convertir moles a gramos. ¿No ve? Mol, gramo. Entonces, para usar esto, simplemente vamos a usar la relación de la masa molecular, pero del óxido de aluminio, que tenemos aquí 101.96 gramos mol. Entonces decimos que un mol de óxido de aluminio 3 nos da como resultado 101.96 gramos de óxido de aluminio 3. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya podemos hacer la conversión. Es como hacer tipo regla de 3. Aquí moles con moles se van a ir y nos va a quedar en gramos. ¿Sí? Para eso vamos a poner la igualdad. Esto nos está fallando. Va a ser igual de 2.29 moles por 101.96 nos da un resultado de 233.48 gramos de óxido de aluminio que se van a obtener. ¿Ya? ¿Qué cantidad, si leemos el inciso A, qué cantidad de masa en gramos de óxido de aluminio se va a formar? ¿Ya? Entonces esta es la primera respuesta del inciso A. Si se dan cuenta, para un poquito retroceder, a partir de este se forma esto y a partir de esto se forma esto. Hemos dicho que a partir de 124 gramos, condiciones del problema, nos va a dar 222.29 moles de aluminio. Y a partir de 601 nos va a dar 3.76 moles de óxido de aluminio. ¿Cuál es el menor? Ese es el reactivo limitante. Y a partir del reactivo limitante vamos a proceder a calcular los gramos de todo esto, de aluminio. Sabemos que
aluminio 2, oxígeno 3, es óxido de aluminio, se va a formar 233.8 gramos de óxido de aluminio. De la misma manera vamos a resolver el inciso número B y le damos una lectura rapidito. Dice qué cantidad de reactivo en exceso se recuperó al completar la reacción. Nos damos cuenta que si este es el reactivo limitante, el otro va a ser el reactivo en exceso, obviamente, ¿no ve? Es el reactivo que va a sobrar. Nos está preguntando qué cantidad de este reactivo en exceso se recuperó al completarse la reacción. Como les he dicho más adelante, la clave para resolver esta clase de problemas es hallar el reactivo limitante. A partir de ese reactivo limitante podemos saber de una manera inversa cuánto en exceso se ha recuperado. ¿Ya? Lo hacemos de esta manera, de 2.29 mol de aluminio 2, oxígeno 3. El reactivo en exceso sería el óxido de hierro, ¿no ve? Queremos saber cuánto de óxido de hierro se recuperó al completar la reacción. Vamos a ver de esta manera. De 2.28 moles de óxido de hierro, vamos a ver de este proceso, cuánto de hierro se ha necesitado para llegar a esta cantidad. Cuánto de hierro primero, ¿sí? Entonces hacemos de manera inversa. Un mol de aluminio 2, oxígeno 3 de esto da un mol de hierro, de óxido de hierro. Nos da como resultado un mol de hierro 2, oxígeno 3. ¿Sí? Esto lo vamos a poner en ese margen. Y queremos saber qué cantidad en masa, qué cantidad de residuo en exceso se recuperó al completarse la reacción. Ya estamos ahorita verificando cuánto de hierro ha sido necesario utilizar para obtener esta cantidad de 233.48 gramos. Para eso multiplicamos con con las fórmulas moleculares que tenemos del hierro y decimos que esto lo vamos a cambiar de color. Decimos que un mol de hierro 2, oxígeno 3 nos da como resultado en gramos, donde está el hierro, este es un mol, da 159.68 gramos, da 159.68 gramos de hierro que han sido necesarios para realizar esta operación de este reactivo limitante. Esto de aquí le ponemos acá, ponemos en la igualdad, vamos a ver cuánto ha sido necesario. 2.29 por 159.68 dividido entre 1. La cantidad de óxido de hierro que se necesitaba era de 365. Esto vamos a poner por acá. 365.66 gramos de hierro 2, oxígeno 3. Si nos damos cuenta, solo necesitábamos 365 gramos de hierro, pero las condiciones del problema nos han dado 601 gramos de hierro. Se necesitaba 366 gramos para obtener la máxima cantidad, que es esta, ¿ya? A partir del reactivo limitante. Entonces, ¿qué cantidad de reactivo en exceso se recuperó al completarse la reacción? Hacemos una simple diferencia entre la cantidad que nos ha dado del reactivo en exceso ya, aquí vamos a hacer la diferencia. Nos han dado un reactivo en exceso de 601 gramos menos esta cantidad que era necesaria, 3.65,66 gramos. La diferencia va a ser de 601 que nos han dado, o sea, nos han dado de más reactivo en exceso, menos 365.66. Nos da un resultado de 235.34 gramos de reactivo en exceso que no ha reaccionado o que han recuperado o que tal vez ha sido ya
malgastado, digamos. ¿Sí? Recapitulando el problema, nos pide en el A, calcule la masa en gramos del óxido de aluminio. ¿Sí? A partir de esto, ¿cuánto se ha formado? A partir de esto, ¿cuánto se ha formado? Y hemos hallado primero el reactivo limitante, que ha sido la clave para iniciar la máxima cantidad que se va a hallar de óxido de aluminio. A partir del reactivo limitante para el inciso B, ¿qué cantidad de reactivo en exceso se recuperó? Primero hemos hallado la cantidad de reactivo que se ha utilizado, ¿sí? Que ha sido necesario para hallar esta cantidad. Y de la misma manera hemos hallado por diferencia la cantidad inicial que nos han dado el reactivo en exceso, que era 601, porque ya sabemos que el reactivo en exceso es óxido de hierro, y hemos sacado la diferencia con el original que se ha necesitado. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿qué cantidad de reactivo en exceso se recuperó al completarse la reacción? El reactivo en exceso que ha sido recuperado era 235. Puede ser recuperado o malgastado, o que tal vez lo han calculado de en vano.